El amanecer caía sobre la Sierra Madre Occidental como un animal cansado, lento, tiñendo de rojo el polvo suspendido en el aire. La tierra parecía respirar. Cada roca, cada espina de mezquite, cada sombra proyectada por los saguaros tenía memoria. Allí, en ese territorio áspero y sagrado, los apaches habían aprendido a sobrevivir no dominando la tierra, sino escuchándola. Nantay caminaba descalzo sobre la grava sin emitir sonido alguno. Sus pies conocían ese suelo mejor que su propia voz. Era un apache chiricahua, hijo de guerreros y de mujeres que sabían curar con plantas y palabras. Su cuerpo era delgado, fibroso, curtido por el sol y el viento. No llevaba adornos innecesarios, solo un cuchillo de hoja corta atado a la pierna y un rifle viejo, obtenido años atrás en un intercambio tenso con comerciantes mexicanos. A diferencia de lo que decían los hombres blancos, que los apaches eran salvajes, crueles, bestias sin alma, Nantay pensaba antes de cada paso. El silencio era su idioma. La paciencia, su arma principal. Aquella mañana, sin embargo, algo alteraba el ritmo habitual del mundo. El cuervo había gritado 3 veces. La mujer apareció cerca del arroyo seco, arrodillada, con las manos hundidas en la arena como si buscara algo perdido. Nantay la observó desde la distancia durante largos minutos. Su vestido estaba rasgado, cubierto de polvo y sangre seca. Su cabello oscuro, largo y espeso, caía desordenado sobre sus hombros. No pertenecía a ninguna nación apache. Tampoco era mexicana. Su piel clara y sus facciones delicadas delataban otro origen. Era hermosa, pero no de una belleza frágil. Había dureza en su postura, incluso en el agotamiento. No lloraba. Eso intrigó a Nantay más que cualquier otra cosa. Cuando finalmente se movió, fue para caer de lado, vencida por el cansancio. Nantay descendió con cautela. Se llamaba Elena Whitmore. Lo supo días después, cuando la mujer, ya consciente, fue capaz de pronunciar su nombre con una voz quebrada pero firme. Había sobrevivido a una emboscada. Su caravana, compuesta por comerciantes estadounidenses que atravesaban territorio apache sin permiso, había sido atacada por un grupo distinto al de Nantay. Bandidos. No apaches. Pero el desierto no hacía distinciones cuando llegaba la muerte. Elena había caminado durante 2 días sin agua suficiente. La fiebre la consumía. Nantay la llevó al campamento, desafiando las miradas recelosas de los ancianos. No todos aceptaban a los extranjeros. La historia les había enseñado que cada rostro blanco traía consigo una promesa rota. La anciana Ista, guardiana de las plantas y las historias, fue quien decidió. El espíritu no la ha soltado, dijo. Aún no. Eso bastó. Durante las semanas siguientes, Elena fue aprendiendo a respirar de nuevo. El campamento apache no era lo que ella había imaginado. No había chozas primitivas ni caos. Había orden, rutinas silenciosas, respeto profundo por los mayores y por los niños. Las mujeres trabajaban tanto como los hombres. Nadie daba órdenes sin razón. Cada decisión era discutida, observada, sentida. Nantay no hablaba mucho con ella. Le enseñó a caminar sin dejar huellas profundas. A beber sin desperdiciar agua. A escuchar el viento para saber cuándo se acercaba una tormenta o un peligro. Elena, que había sido educada en el este, con libros que describían a los apaches como una nación temida y brutal, comenzó a comprender el tamaño de la mentira. Los apaches no eran crueles. Eran defensivos. No eran salvajes. Eran libres. No eran una horda. Eran naciones. El amor no llegó como un rayo. Llegó como el desierto, lento, inevitable. Una noche, sentados cerca del fuego, Elena observó a Nantay afilar su cuchillo. El movimiento era preciso, casi meditativo. ¿Por qué luchan?, preguntó ella, en su español torpe aprendido de los mexicanos. Nantay no respondió de inmediato. Porque si dejamos de hacerlo, dijo al fin, dejamos de existir. Elena comprendió entonces que amar a un apache significaba amar una causa, una herida abierta, una resistencia sin fecha de caducidad.
La amenaza llegó con botas. Soldados estadounidenses avanzaban desde el norte. El tratado había sido violado, como siempre. La promesa de reservas y paz era otra mentira escrita en papel. Los apaches sabían lo que venía: persecución, hambre, muerte lenta. El consejo decidió moverse. Elena pudo haberse quedado atrás. Pudo intentar regresar al mundo que conocía. No lo hizo. Cuando Nantai la miró, ella ya estaba recogiendo sus pocas pertenencias. «Este es tu camino», le dijo él. «Ahora es el mío», respondió ella. La huida fue brutal. Días enteros caminando de noche, escondiéndose de día. El sonido lejano de los rifles. El olor a pólvora flotando en el aire. Elena aprendió a no gritar, incluso cuando el miedo le mordía el pecho. Vio morir a un niño. Vio a una mujer parir en silencio. Vio a los apaches luchar no por gloria, sino por tiempo. Nantai combatió como lo hacían sus antepasados, rápido, preciso, sin odio innecesario. Cada disparo era una decisión moral. Elena lo vio regresar herido, con sangre oscura en el costado. Lo cuidó como había sido cuidada. Meses después, en lo profundo de las montañas, cuando el invierno comenzaba a retirarse, el mundo parecía suspendido. Elena y Nantai se unieron según la costumbre apache, sin palabras grandilocuentes, sin testigos innecesarios. Solo el reconocimiento mutuo de que sus espíritus caminaban juntos. Ella nunca dejó de ser extranjera. Él nunca dejó de ser apache. Y en esa diferencia encontraron equilibrio. Años más tarde, cuando la nación apache fue reducida, fragmentada, empujada hacia reservas, Elena escribió. Escribió para que el mundo supiera. No sobre salvajes. No sobre monstruos. Sino sobre hombres y mujeres que amaban su tierra tanto como su propia sangre. Sobre una nación temida porque se negaba a desaparecer. Sobre un apache que caminaba en silencio y una mujer que aprendió a escuchar. El polvo rojo del amanecer sigue cayendo sobre esas montañas. Y aún hoy, si uno guarda silencio suficiente, puede oír los pasos de quienes se negaron a rendirse. El primer invierno juntos fue el más duro. La nieve no caía con suavidad en aquellas montañas, caía como un castigo. El frío se filtraba en los huesos, volvía torpes los dedos y hacía que incluso los guerreros más experimentados midieran cada movimiento. Para los apaches, el invierno no era un enemigo nuevo, pero aquel traía algo distinto, la certeza de que el mundo estaba cerrándose. Elena aprendió a envolver a los niños con pieles, a compartir el calor sin quejarse, a comer poco sin perder la dignidad. Ya no era la mujer que había cruzado el desierto buscando sobrevivir, era alguien que pertenecía al ritmo del grupo, aunque su piel clara siguiera destacando entre ellos. Algunas noches, cuando el viento golpeaba las rocas como si quisiera arrancarlas de la montaña, Nantai le hablaba en voz baja de sus ancestros. Le contaba cómo los apaches no se pensaban como dueños de la tierra, sino como parte de ella. La montaña era un pariente antiguo, el río, un hermano impredecible, el coyote, un maestro de astucia y error. El hombre blanco quiere cercar todo, decía. Nosotros sabemos que nada puede encerrarse sin morir. Elena escuchaba. Ya no hacía preguntas inútiles. Había aprendido que entender no siempre requería palabras. La calma nunca duraba demasiado. Un explorador llegó una tarde con noticias graves. Un destacamento militar avanzaba desde el este, acompañado por exploradores indígenas de otras naciones forzadas a colaborar. La traición, pensó Elena, era otra forma de supervivencia cuando todo había sido arrebatado. El consejo se reunió en silencio. No hubo gritos ni discursos heroicos. Solo decisiones pesadas. Separarse. Dividir el grupo aumentaría las posibilidades de que algunos sobrevivieran. Era una estrategia antigua, usada cuando la presión se volvía insoportable. Cada familia sabía lo que significaba, quizás no volver a verse. Elena sintió el miedo atravesarla cuando Nantai fue asignado a un grupo de distracción, aquellos que atraerían a los soldados lejos de los ancianos y los niños. No, dijo ella por primera vez con fuerza. No esta vez.
Nantay la miró largo rato. Si no vamos, respondió, ellos no tendrán tiempo. Ella entendió. Y aún así, el dolor fue físico. Esa noche no durmieron. Se abrazaron sin promesas. Entre los apaches, prometer volver era tentar al espíritu de la muerte. La persecución fue despiadada. Durante días, el grupo de Nantay hostigó a los soldados con ataques rápidos y precisos. Disparaban desde lugares imposibles, desaparecían entre las rocas, confundían las huellas. Los militares, furiosos, quemaban todo a su paso, campamentos vacíos, árboles marcados, incluso cadáveres. Elena no estaba allí para verlo, pero sentiría las consecuencias. Cuando finalmente los soldados se retiraron, cansados y humillados, el precio había sido alto. 2 guerreros no regresaron. Un tercero murió días después por una herida infectada. Nantay volvió con el rostro endurecido. No hablaba. No dormía. Elena reconoció esa mirada, no era miedo, era algo peor. La certeza de que la guerra no terminaría nunca. La vida, sin embargo, insistía. Meses después, Elena supo que estaba embarazada. La noticia se esparció por el campamento con una mezcla de cautela y respeto. Un niño nacido de una mujer blanca y un apache no era algo común, pero los ancianos no lo vieron como una amenaza. El espíritu no se equivocaba al mezclar caminos. Ista colocó su mano huesuda sobre el vientre de Elena y asintió. Caminará entre mundos, dijo. Eso también es necesario. El embarazo no fue fácil. Elena enfermó, perdió peso, sufrió fiebres. Nantay permanecía a su lado siempre que podía, más silencioso que nunca. Cuando ella temía no sobrevivir, él le hablaba en su lengua, llamando a los espíritus antiguos, pidiéndoles no fuerza, sino permiso. El niño nació al amanecer, cuando el cielo tenía el mismo color rojo que la tierra. Lloró fuerte. Los ancianos sonrieron. Lo llamaron Taza, como uno de los grandes líderes apaches, en honor a la resistencia y la inteligencia. Tenía los ojos oscuros de su padre y la piel clara de su madre. Desde pequeño, parecía observar más de lo que lloraba. Elena escribió sobre ese tiempo más tarde. Criar a un niño en guerra es enseñarle a caminar sin hacer ruido, a amar sin poseer y a entender que la libertad siempre tiene un costo. Pero la historia no se detuvo para contemplar la felicidad. El año siguiente fue el más sangriento. Las campañas militares se intensificaron. Nuevas armas. Más hombres. Recompensas por cabelleras. Los apaches ya no luchaban solo contra soldados, sino contra el desgaste, el hambre y la traición. Una noche, el campamento fue atacado. No hubo tiempo de huir. Elena tomó a Taza y corrió. Nantay cubría la retirada junto a otros guerreros. Los disparos rompían la oscuridad como relámpagos. El niño no lloraba, parecía entender que el silencio era vida. Cuando Elena cayó, tropezando con una raíz, creyó que todo había terminado. Pero Nantay apareció. La levantó. Disparó. Gritó. Y entonces, el sonido seco de un rifle lo alcanzó. No cayó de inmediato. Caminó unos pasos más, como si se negara a aceptar lo inevitable. Luego se desplomó. Elena gritó entonces, no de miedo, sino de furia. Nantay murió antes del amanecer. Los apaches no lloraron en voz alta. La muerte de un guerrero no era un espectáculo, era un hecho. Lo envolvieron con respeto, lo devolvieron a la tierra que lo había visto nacer. Elena permaneció junto a la tumba hasta que el sol estuvo alto. No pidió venganza. No pidió justicia. Pidió memoria. Los años siguientes fueron de exilio. Finalmente, los apaches fueron forzados a las reservas. Hambre. Enfermedad. Promesas rotas una vez más. Elena y Taza sobrevivieron, aunque sobrevivir no siempre significaba vivir. Taza creció escuchando 2 idiomas, 2 historias, 2 dolores. Nunca fue aceptado del todo por el mundo blanco. Nunca dejó de ser apache. Elena escribió todo lo que pudo. No como una académica distante, sino como una mujer que había amado y perdido en esa tierra.
Sus escritos no cambiaron la historia, pero evitaron el silencio. Muchos años después, cuando Helena murió, Taza llevó sus cenizas a las montañas. Allí, donde el polvo rojo aún se levantaba al amanecer, las dejó caer. Caminó descalzo. Escuchó el viento. Y por un instante, juró oír pasos antiguos avanzando en silencio. La nación temida nunca desapareció. Solo aprendió a resistir de otras formas.